El Señor quiere hacernos personas victoriosas sin temor al enemigo. Todos nosotros podemos tener debilidades y flaquezas, y una de las cosas que el Señor les decía al pueblo de Israel cuando iban a la guerra es que los débiles deberían de quedarse atrás para no contaminar la fuerza de el valor de los que estaban dispuestos a ir, porque se contagia el miedo. Pero el Señor quiere hacernos de cada uno de nosotros personas valientes y con coraje, y para eso la única forma es que el Señor pueda darnos de su poder para conquistar los gigantes que enfrentaremos en nuestra vida y en las batallas espirituales. Por eso pidámosle al Señor que Él tome nuestro corazón, en el nombre del Señor. Toma tú mi vida, oh Señor, para ser consagrada a ti. Mis momentos y mis días sean siempre para alabarte, sean solo para ti. Mi voluntad toma tú, Señor, mis deseos y motivación. Haz de mi corazón tu trono y obedezca tu voluntad, la obedezca mi Señor. Su voluntad es más importante que nuestra propia vida, y ese entendimiento solo puede venir a través de un encuentro con el Altísimo, para estar dispuestos a arriesgarnos y a tomar los pasos necesarios para enfrentar los grandes desafíos que tendremos siempre delante de nosotros. Por tanto, otra vez digámosle: Señor, toma mi voluntad y todos mis deseos y todo lo que yo tengo, para que tú lo tomes en control y haga lo que es agradable a tu presencia. Mi voluntad toma tú, Señor, mis deseos y motivación. Haz de mi corazón tu trono y obedezca tu voluntad, la obedezca mi Señor. Subiremos para poseer la tierra, conquistando desde el mar hasta el Jordán. Los gigantes tratarán de detenernos, pero el Señor la victoria nos dará. Subiremos para poseer la tierra, conquistando desde el mar hasta el Jordán. Los gigantes tratarán de detenernos, pero el Señor la victoria nos dará. El Señor permitió gigantes en la tierra, y Él va a permitir siempre que enfrentemos gigantes en la tierra, no para destruirnos, sino para que nosotros aprendamos a que aún esos gigantes pueden ser vencidos en el nombre del Señor Jehová de los ejércitos. Amén. Subiremos para poseer la tierra, conquistando desde el mar hasta el Jordán. Los gigantes tratarán de detenernos, pero el Señor la victoria nos dará. Los gigantes tratarán de detenernos, pero el Señor la victoria nos dará. Amén. Aleluya. Queremos esta mañana hablar un poco sobre gigantes.
Y el tema de nuestro estudio es Nefilins, es la palabra hebrea que vamos a aprender. Nefilins en la tierra de Canaán. O sea, lo que está diciendo es gigantes en la tierra de Canaán. Cuando estudiamos un poco sobre lo que la medicina y los médicos y especialistas y gente de ciencia ha visto sobre el gigantismo, vemos que la causa más común hoy en día y en días pasados también es la excesiva secreción de la hormona del crecimiento y también por un tumor que puede originarse, que no tiene que ser un tumor cancerígeno o maligno, que se desarrolla en la hipófisis. La hipófisis. Y la hipófisis es una glándula muy importante, podemos decir que es la glándula del sistema endocrino más importante del cuerpo humano. Esa hipófisis, o llamada también conocida por nosotros como la glándula pituitaria. Esa glándula es la que produce y que está localizada en un espacio pequeño aquí atrás en el cerebelo, es protegida, esa glándula está protegida y está conectada directamente con el hipotálamo. O sea, tanto el hipotálamo como la glándula pituitaria se unen y están prácticamente uniendo al cerebro con todo el sistema endocrino, o sea, las glándulas que segregan hormonas, y ahí está realmente la glándula del crecimiento, que ella se desarrolla para promover el crecimiento corporal durante la infancia. O sea, los niños generalmente son los que reciben la segregación de esa hormona para poder crecer. Y en los adultos generalmente las cantidades son muy pequeñas. La razón es porque ya no necesitamos crecer demasiado, ¿verdad? Nuestro crecimiento puede llegar, dependiendo de la genética, hoy en día a 2,10 metros es casi normal para alguien, o sea, mucha gente de esa estatura. Pero cuando ya hablamos de 2,50 metros, 2 metros por ahí, que hay algunos gigantes hoy en día en la China, en la India, hay otras personas muy grandes, enormes, pero tienen problemas para caminar, tienen problemas para locomoverse. ¿Por qué? Porque es algo que está fuera ya de lo normal. Entonces, cuando un adulto le es segregado mucho de esa hormona del crecimiento, lo que sucede es que crecen sus piernas, sus manos y su cráneo, su cabeza, y ahí es donde existe una cierta deformación y la simetría del cuerpo se va perdiendo, y es llamado esa forma de crecimiento acromegalia. Acromegalia, también en español. Cuando hablamos de los gigantes mencionados en la Biblia, ellos o tenían problemas con la hormona del crecimiento en la glándula pituitaria o la hipófisis, o ellos genéticamente formaban una raza diferente. Podemos pensar en esas dos posibilidades. Una de ellas es muy probable, que es esa hormona del crecimiento que puede hacer que el cuerpo continúe creciendo. Puede ser una deformación natural, podría haber sido una maldición, en fin, lo que sea, o una raza diferente. Yo tengo mis dudas en relación a eso, porque si esa hubiera sido una raza diferente, hasta el día de hoy tendríamos ese tipo de seres o seres humanos diferentes. No sé si los podríamos llamar tal vez seres humanos, no sé. Pero algo interesante que podríamos considerar, quiero mencionarles 3 aspectos interesantes, es que gigantes
no comenzaron después de que las hijas de los hombres, o mejor dicho aquí en Génesis, dice aquí la escritura Génesis 6, dice 6:1, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre ellas. Verso 4, había gigantes en la tierra en aquellos días, dice, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Si ponemos atención, el versículo 4 no está diciendo que fueron, los gigantes son fruto de la simiente de los hijos de los hombres, porque dice la escritura ahí claramente que antes de que eso sucediera ya habían gigantes en la tierra. ¿Entienden? O sea, por otro lado, se ha dicho que estos hijos de los hombres, estos hijos de Dios que se refiere aquí, está hablando de ángeles y no de hombres, ángeles. Pero en todo el contexto bíblico, en ningún momento el Señor nos da la idea o habla claramente de que los ángeles se reproduzcan sexualmente. No existe eso, no hay evidencias en cuanto a eso. Entonces no podría existir la posibilidad que simiente angelical fuera colocado en la raza humana. Lo que sí podría suceder es que ellos poseyeran, tomaran posesión de un cuerpo humano, que sí es posible, y que ellos conocieran a una mujer. Aún así, la simiente continúa siendo humana, no es celestial. O sea, lo que estoy diciendo es que es muy improbable que hayan sido los ángeles que hayan provocado estos gigantes, hasta porque ya habían antes de esta violación, ¿sí? Y la otra teoría es que los hijos de Dios aquí son los descendientes de Set, o sea, los hombres justos, correctos, que amaban el camino de Dios, que andaban con Dios. Con el tiempo ellos comenzaron a sentir atracción por el mundo y vieron que las hijas de los hombres eran más hermosas, o tal vez más atractivas, no tanto más hermosas, sino que quitaron sus ojos de las mujeres de su línea santa y las comenzaron a poner en aquellas que tal vez eran más provocativas, y por eso sintieron ellos la necesidad de irse por ese camino. El hecho es que hayan sido los hijos de Set o hayan sido ángeles, digamos así, no hay evidencia bíblicamente de que estos gigantes hayan sido fruto propiamente de eso. Es lo que estoy tratando de decirles. Ahora, más consideren algo. Ahí en el versículo 4 de Génesis capítulo 6 dice: y había en aquellos días nefilins, es la palabra hebrea ahí, nefilins. O sea, había gigantes en la tierra, había nefilins en la tierra, y dice en aquellos días, y también después que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. O sea, gigantes siempre han habido. Y yo les voy a mostrar algunas fotografías de gigantes aún de nuestra época, podemos decirlo así. Pero dice también aquí, dice en el verso 4, al final dice: estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y esto es muy importante porque prácticamente nos está mostrando cuál era el perfil, el carácter y hasta la naturaleza de estos gigantes. ¿Por qué eran llamados de gigantes? ¿Verdad? Nosotros podemos hablar de una persona, es un gigante. ¿Cómo? Mentalmente es un gigante. O sea, podemos hablar de gente también físicamente, es un gigante. Pero cuando hablamos de gigantes estamos hablando de gente en un sentido superior a la mayoría, en todo aspecto, que pueden controlar a la gente. Y de hecho, en el hebreo, esa palabra valientes, como dice aquí, es la palabra goborim. Goborim.
y quiere decir hombres fuertes, hombres fuertes. Está hablando de hombres poderosos, hombres que tal vez también tenían una corpulencia considerable, pero también tenían el carácter malvado y perverso de esclavizar a los hombres, digamos así, la palabra hoy sería un tirano, sin misericordia y con el intuito, con el propósito de ser el más importante de la tierra. Mucha gente se levantó así, de hecho así vivían. Y esos eran, dice, los valientes que hubieron en la antigüedad, hombres de mucha fama. Otro aspecto que quiero mencionar es que, siendo que estos gigantes fueran fruto de los hijos de Dios con las hijas de los hombres, hablando de los descendientes de Set o no, o eran hijos de gigantes, de ángeles caídos, como se cree la otra teoría, aún así, veamos algo bien interesante. Todos ellos, todos fueron destruidos en el diluvio. O sea, ningún gigante, porque dice la escritura que solo 8 personas fueron salvas, Noé y su familia. El resto todos murieron. Solo los peces del mar, los habitantes de las aguas consiguieron sobrevivir a ese desastre natural. Tal vez algunos murieron en cuestión de golpes de las ondas, en fin, no sé. Pero ellos no entraron al arca, solo animales que su vida estaba en la respiración como la nuestra, con pulmones, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Todos esos gigantes fueron destruidos. ¿Qué es lo que eso nos indica? Bueno, supongamos otra vez otra suposición, porque esta cuestión tiene que pensarse hasta cierto punto en ese sentido, que fueron los ángeles caídos, porque eran ángeles, o ahí perdieron su naturaleza, como algunos utilizan los versículos de Segunda de Pedro, hablando sobre Segunda de Pedro capítulo 2, verso 4, y Judas versículo 6. Ustedes pueden, si quieren, escribir eso. Yo voy a tratar de ser breve. Segunda de Pedro 2:4 y Judas 6. Está hablando de aquellos ángeles que no guardaron su naturaleza, dice, y que el Señor también los mandó a prisiones debido a eso. Pero supongamos que fueron esos ángeles que provocaron prácticamente, porque aquí comenzó toda esa maldad y los hombres comenzaron la maldad comenzó a multiplicar en gran manera. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas e hijas, viendo los hijos de los hombres, ahí viene toda esa, y dice, no contenderá más mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Mas por qué? Porque dice en el verso 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Consideren que le está diciendo el corazón de los hombres, el corazón de los hombres y el corazón de los hombres. Aquí está poniendo la culpa en el hombre. Pero si fueron ángeles los que provocaron que se levantaran grandes gigantes o gigantes en la tierra, y que fueron ellos los que llevaron a la perversidad y a la esclavitud y a la opresión en esta tierra, ¿no sería lógico pensar que solo ellos deberían de pagar la culpa? ¿Solo ellos deberían de ser destruidos? ¿Solo ellos deberían de ser quitados? Y si Segunda de Pedro 2:4 y Judas 6 se refiere a que el Señor mandó a esos ángeles, ¿por qué vino el diluvio entonces? Si a cierto punto, digamos así, ellos no tenían ninguna culpa. Entonces llegamos a esta conclusión que definitivamente es bíblica. El diluvio vino por el pecado del hombre, no por la intervención de los gigantes o de los ángeles caídos en la raza humana. De ninguna manera. La culpa fue sobre el hombre. Ahora, influencia de ángeles caídos siempre ha existido, pero otra vez, la culpa no es de la influencia, la culpa es de la persona que acepta la influencia del mal. Y ahí viene obviamente la culpa y el castigo. Ahora,
Otra vez, solo para definir esto, el diluvio vino por el pecado del hombre. Entonces no tiene nada que ver con la unión de estos seres, si eso es una realidad. El término hebreo gigantes, como ya hablamos aquí al principio, en el verso 4 había gigantes, que es nefilins. En sí, ese término no enfatiza la exagerada estatura física. Cuando habla de gigantes así, no está refiriéndose o enfatizando ese punto físico, pero sí enfatiza el carácter violento y malvado de esos hombres. Poderosos, poderosos, gigantes en los días de Noé, fueron excesivamente violentos, es lo que está diciendo. Hombres tiranos que oprimían o prácticamente pervirtieron el mundo de sus días. Ellos llevaron a la gente a tal depravación que no había más que cortar a todos. Es como en el caso de Nimrod. Nimrod, su nombre quiere decir rebelde o también quiere decir valiente. Y dice ahí la escritura en Génesis 10, verso 8, 9, hablando de Nimrod, dice, y este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. O sea, él fue el primero en iniciar el mayor gran imperio de aquella época, Nimrod. Pero ese adjetivo que es colocado aquí, dice poderoso cazador, es la palabra gibor. La palabra gibor en hebreo, y quiere decir hombre fuerte, quiere decir gigante, quiere decir bravo. O sea, Nimrod fue un hombre que llegó a ser poderoso, un gigante. Obviamente nadie podía enfrentarse a él. Por eso él inició, y de veras son pocos hombres que llegan a alcanzar un nivel de poder y de expresión como Nimrod lo alcanzó, ¿verdad? Hoy en día hay gente que llega a alcanzar poderes inimaginables. Podemos pensando, digamos, en nuestro mundo moderno, creo que uno de los nombres más poderosos hoy es Putin. Y usted lo ve a él, el nombre pequeño, tal vez llega como aquí, su estatura, comparándolo con mi estatura, es un hombre pequeño, pero tiene probablemente en sus manos un poderío impresionante, el conocimiento de política que él tiene, internacional, no solamente de su país, el ejército que está debajo de su comando, todo lo que ellos pueden tener. Ellos son gigantes. No hablemos de su estatura, son gigantes. Alguien puede llegar grande y poderoso con él y hablar de cosas. El poder que hay, la facilidad de convencimiento, la capacidad, los hace personas gigantes. Sin duda Nimrod no solamente fue físicamente poderoso, porque dice un cazador delante de Jehová, pero también él fue un hombre perverso y que prácticamente inició un imperio tan grande que prácticamente por él vino y se comenzó a construir la torre de Babel, ¿verdad? Aquella torre que su intención era llegar hasta el cielo, y el Señor tuvo que venir ahí y confundir. Bueno, lo que sí es cierto es que los que se unieron con las hijas de los hombres se pervirtieron, dejaron el camino de Dios, abrazaron este mundo. Y generalmente cuando existe una mezcla, y eso es lo que realmente revela aquí Génesis capítulo 6, es la mezcla. La corrupción viene por la mezcla de lo santo con lo profano, de lo moral con lo inmoral, de lo puro con lo impuro. Y cuando existe esa mezcla viene la destrucción. Cada vez que vemos esa mezcla viene después un juicio. Sucedió así. Balaam quiso destruir
y el rey de Moab le pagó para que destruyera con maldiciones a Israel, pero él no pudo maldecir a Israel, ya sabemos la historia. Y el Señor dijo: yo no veo ningún error en Israel, y no se aceptará ni adivinanza, ni fechorías en contra, ni hechicerías en contra de Israel. Ahora, como Balaam no pudo maldecir a Israel, Dios no se lo permitió, él también tuvo la astucia, está registrado en la escritura, de él decirle al rey de Moab que lo que tenía que hacer entonces es mezclar a sus mujeres con el pueblo de Israel, con los hombres de Israel. Eso sí, cuando eso sucedió, dice que el juicio de Dios cayó sobre Israel. Maldiciones, sacrificios, hechicerías no pueden contra Israel, pero la mezcla entre lo santo y lo profano, eso sí hace que la ira de Dios descienda sobre el pueblo de Dios. Por eso es que prácticamente vino el diluvio, porque se mezclaron los hijos de Dios, los que caminaban con él, con las hijas de los hombres. Por eso es que necesitamos guardarnos, proteger nuestro camino, cultivar pies puros, limpios, para no andar en los caminos de los perversos, porque eso sí le desagrada al Señor. Él dice que no se puede, no debe ser el yugo desigual, no debe existir. ¿Cómo va a unirse el justo con el injusto? Cristo con Belial, dice la Escritura. Debemos realmente tener cuidado en relación a ese punto. Y además es interesante que hoy en día la inteligencia del hombre, de hombres normales que pueden llegar a tener cierto tipo de inteligencia, son los que nos han llevado al progreso en todas las áreas de la ciencia, y no han sido aquellos gigantes que se levantaron. Esto es muy importante, o sea, la verdadera inteligencia para ayudar a los otros no está en gigantes, está en hombres normales que en cierto sentido pueden ser gigantes buenos. Pero lo que estamos diciendo es que el Señor quiere que nosotros tengamos cuidado en relación a ese punto. Ahora, por otro lado, no podemos hacer de la vista gruesa y decir: no, pero gigantes nunca existieron. No, yo creo que tenemos que considerarlo, porque hay evidencias arqueológicas que demuestran claramente que sí han existido gigantes. De hecho, en la Escritura está registradas las estaturas de algunos de los gigantes que hubieron en la tierra. Si habían gigantes en Canaán, es porque habían gigantes. O sea, eran hombres grandes, tanto que cuando los espías llegaron a reconocer la tierra, dice que ellos venían apavorados de pensar que tenían que enfrentar a esos hombres tan grandes. Y el Señor también va a permitir que nosotros enfrentemos situaciones difíciles y terribles para que aprendamos a guerrear. Voy a mencionarles aquí rápidamente a algunos. Tenemos en primer lugar un hombre grande. Él se llamó Robert Pershing Wadlow. Ustedes lo van a ver ahí. Él nació el 22 de febrero de 1918 en Alton, un pueblo del estado norteamericano de Illinois. Roberto, podemos llamarlo así, era el mayor o el más viejo de 5 hermanos que tenía, de 5 hermanos, que todos eran normales, y su desarrollo físico fue normal hasta los 4 años, momento en el cual comenzó a crecer a una velocidad inaudita. Tal fue así que a los 5 años ya medía 1,63 metros, a los 5 años. Y a los 10 años llegó a la barrera de los 2 metros de altura. A los 10 años él ya era de 2 metros, más o menos por aquí. A los 10 años de edad, un niño con la estatura de un hombre adulto. Ese crecimiento desproporcionado comenzó a generarle problemas. Obviamente fue comprobado, él tenía problemas en la pituitaria. La hormona del crecimiento comenzó a ser segregada mucho, y eso hizo con que él creciera más de lo normal.
Pero inmediatamente sus huesos no fueron capaces de sostener por sí mismos el peso de su cuerpo, lo que le obligó a utilizar muletas para desplazarse. Imagínense qué increíble. Por eso, por si eso fuera poco, al cabo de un tiempo comenzó a perder la sensibilidad de las piernas. Y así estaban las cosas cuando el 4 de julio de 1940, un mal gesto, o sea, un movimiento fuerte o incorrecto, lo llevó al hospital con una ampolla en el tobillo. Una ampolla en el tobillo, por un movimiento o por algo que él hizo. Y eso se degeneró en una infección. Ante el empeoramiento de sus constantes vitales, los médicos le practicaron una transfusión sanguínea de urgencia que no evitó que el día 15 de ese mismo mes muriera mientras dormía. Él murió a la edad de 22 años. Una gira realizada años atrás lo había convertido en todo un personaje, y en su funeral, celebrado el 19 de julio, se congregaron cerca de 40,000 personas. El ataúd en el que lo entraron pesaba media tonelada y fueron necesarios 12 hombres para llevarlo en los hombros. Y es que en el momento de su fallecimiento, Robert Wadlow medía 2 metros y 72 centímetros y pesaba 200 kilos. Este fue el caso de un muchacho de 22 años que prácticamente llegó a tener, digamos así, el doble de la estatura de una persona normal. Eso estamos hablando del año 1940. Pero ¿cuál fue el problema? Otra vez, su glándula. Aquí podemos ver en este instante a Wadlow, más o menos a esa edad, al lado de su padre. Ahí le está platicando ahí con su papá. Solo vean la comparación del tamaño, es impresionante. O sea, en la actualidad sí podemos decir que hay gigantes. O sea, personas con esa estatura que se encuentra con una persona de 1,50, 1,60 metros de altura, esos son comparados como enanos, cosa que no debería ser, pero así sucede. Este cuadro que vamos a ver en este instante demuestra para ustedes los huesos o esqueletos, son algunos únicamente, de restos de gigantes que han sido encontrados, desenterrados y documentados en la historia a lo largo de que se oyó de Goliat, el gigante, y de otros que aparecen antes de Goliat todavía, como Og, rey de Basán. Él es mencionado antes que Goliat, ¿verdad? Pero, y él también dice que Goliat tenía otros 3 hermanos que eran de la misma estatura que él. Pero solo para comparar rápidamente a estos esqueletos, ustedes pueden ver el primero de su lado derecho, ¿sí? ¿Estoy correcto? El primero de su lado derecho. Vamos a ver aquí. No, el primero de su lado izquierdo. El primero de su lado izquierdo, este es un hombre con una estatura normal. Estamos hablando de 6 pies. Cuando hablamos de 6 pies, estamos hablando aproximadamente, vamos a ver aquí, sí, 1,82 metros. 1 metro y 82 centímetros. Yo, para que tenga una idea, yo mido 1,80. 1,80 o podemos decir 1,79 para poder equiparar a lo que dice ahí. Una pulgada tiene 2,5 centímetros, una pulgada, ¿verdad? Entonces yo mido 5 pies, 11 pulgadas, es mi estatura cuando me dieron la licencia en los Estados Unidos. Me midieron, allá las medidas son con pies, mi medida fue 5 pies y 11 pulgadas, o sea, solo faltaba 1 pulgada para los 6 pies. Entonces, para tener una idea, este primer hombre que nosotros vemos aquí, este primero, es la estatura 1 metro y 82 centímetros. Inmediatamente encontramos a una osamenta, un esqueleto enorme que podemos casi decir que es el doble de la estatura.
pues prácticamente un poco más del doble, porque estamos hablando de 15 pies. Cuando hablamos de 15 pies, fue en Turquía que se encontró esto en 1950, desde cuando él estaba ahí no lo sabemos, pero cuando estamos hablando otra vez de 15 pies, para hacer una conversión rápida, yo tuve que colocar aquí un convertor, 15 pies, estamos hablando de 4 metros y 57 centímetros. 4 metros y 57 centímetros de altura de este segundo que ustedes pueden ver aquí en la imagen. Encontramos luego a un hombre de 8 pies y 6 pulgadas. Él fue un emperador romano que medía 8 pies y 6 pulgadas. ¿Qué es 8 pies y 6 pulgadas? Bueno, veámoslo aquí rápidamente. Estamos hablando de 2 metros y medio, digamos aproximadamente. 2 metros y 62 centímetros. Qué cosa increíble. ¿Cómo es que un hombre, bueno, él era, imagínense, un hombre gigante reinando en Roma, enorme. Aquí luego encontramos al famoso Goliat, que medía 10 metros y 10 pies y 6 pulgadas. ¿Qué son 10 pies y 6 pulgadas? Bueno, aquí lo podemos ver, 10 pies y 6 pulgadas, estamos hablando de 3 metros y 23 centímetros, 3 metros más o menos, si ustedes pueden ver ahí el techo, aquí estamos como 2 metros, a 3 metros, más o menos la altura de esa parte ahí. Ustedes pueden comparar a Goliat a esa altura con un David, digamos si David tenía mi estatura, no lo sé. Pero si imagine tener que enfrentar a un hombre de ese tamaño, se requería de mucho valor verdaderamente, ¿verdad? Ahora nosotros tal vez, usted dirá, pero yo nunca voy a enfrentar a esos gigantes, gracias a Dios. Sí, pero tiene miedo de muchas cosas. Tú tienes miedo de muchas cosas, son gigantes. Tú no los quieres enfrentar. Y es lo que a ese punto quiero llegar. No sé si nos va a dar tiempo esta mañana, pero lo importante es introducirlos a los nefilins que hay en la tierra, porque el Señor ha permitido que existan nefilins en la tierra. Encontramos también a Og, rey de Basán. Ese también está registrado en la Escritura, hablando de 1400 años antes de Cristo, fue cuando ya estaban para poseer la tierra. Aún en los días de Moisés, cuando él estaba vivo, enfrentaron a Og, rey de Basán. Cuando estamos hablando de este señor, dice que su cama era de hierro, imagínense. Vamos a ver ahí en Deuteronomio, vamos juntos, creo que necesitamos ver este versículo. Deuteronomio, capítulo 3, y en el versículo 11 dice, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes, y él era un rey. Su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. Parece ser que quedó como parte de un museo, esa cama, siendo exhibida ahí porque era tan grande que todos necesitaban ir a conocer. La longitud de ella es de 9 codos, la longitud de la cama de 9 codos. Cuando estamos hablando de 9 codos, tenemos que dividirlo rápidamente para hacer algo así concreto, en dividirlo entre, digamos, cada codo son 50 centímetros. ¿verdad? Entonces estamos hablando de 9 codos, estamos hablando de 9, son 4 metros, estamos hablando de 4 metros y la anchura, dice aquí, y su anchura de 4 codos, o sea, y dice aquí, según el codo de un hombre. El codo de un hombre es de aquí, del dedo hasta aquí, ese es un codo. ¿verdad? Entonces cuando está hablando de 4 codos, está hablando de 1,80 m. O sea, lo que está diciendo es que su cama, el ancho de su cama era de mi tamaño. Acostado ahí, el ancho de su cama era de este tamaño, solo para él, obviamente. Y la longitud era de 3,5 metros aproximadamente de largura. Bueno, este hombre
según aquí la escritura, entonces, según este registro, él pudo haber medido 12 pies de altura. Cuando hablamos de 12 pies de altura, estamos hablando aquí de 3 metros y 65 centímetros. O sea, era mucho más grande que Goliat. Aquí podemos compararlo. Este otro de aquí parece una exageración, mis hermanos, sinceramente. Él fue encontrado en Francia, debajo de un carvalho, dice, en Canton de Lucerne, eso es en Francia. Este hombre aquí, este esqueleto, medía 19 pies y 6 pulgadas. 19 pies y 6 pulgadas, estamos hablando de 6 metros. Otra vez, nosotros podemos decir, eso es mentira, no es posible. 6 metros, estamos hablando del casi el doble de esto. 6 metros de estatura. Y otra vez, ¿existieron los gigantes? No lo creo, hermano Luis. Bueno, estas son osamentas, esqueletos que existieron. Para ir rápidamente, este es otro encontrado en Francia que medía 23 pies, mucho más que el anterior. Y este también, el otro también fue encontrado en Francia, parece ser que era el país de los gigantes. Y este que está aquí, estamos hablando de 36, ese fue descubierto en Cartago, en el norte de África. Varios de ellos fueron encontrados y fueron encontrados porque sucedió un terremoto y el terremoto descubrió esos huesos. Estamos hablando de 36 pies, les estamos diciendo aproximadamente 11 metros de altura. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Imagínense, ahora, gracias a Dios que la tierra no estaba llena de esos seres, sino realmente nos hubieran agarrado de aplastarnos como cucarachas. ¿Ves? Algo que a mí siempre me ha llamado la atención en relación a la teoría de la evolución es que los evolucionistas reconocen que un ser que no ha evolucionado en todos los millones y millones de años que han pasado, uno de ellos es el tiburón, otro de ellos es la cucaracha. La cucaracha ha sido cucaracha desde que existe, no ha evolucionado. Y así hay cucarachas bastante grandes, pero ellas siguen siendo cucarachas. Lo que estoy diciendo es que, vean esto, los grandes dinosaurios de la época, probablemente antes del diluvio, mucho antes de eso, porque hay evidencias que los hombres fueron contemporáneos a los dinosaurios. Hay huellas encontradas al lado de huellas de dinosaurios. No es solo los dinosaurios vivieron, no. Hay evidencias que hombres vivieron en época de los dinosaurios. Tal vez no eran de la gran estatura de ellos, tal vez sí algunos, no lo sabemos. Lo cierto es que esos dinosaurios ya no existen más. Esos grandes seres, enormes animales, bueno, gracias a Dios nos sirven ahora de petróleo, ¿verdad? Y ahí está, porque ellos se sabe que el petróleo son residuos orgánicos de ese tipo de animales. O sea, que fue la gran presión que tal vez las aguas del diluvio provocaron, hicieron con que ellos llegaran y se convirtieran en ese oro negro, ¿no? Tan indispensable hoy en día, y yo espero que algún día no tengamos que depender más del petróleo. Pero el hecho es de que esos gigantes no consiguieron estar todavía hasta hoy en día. Y las pequeñas cucarachas todavía están en medio de nosotros. No se ve en la escritura que el Señor le ha dicho, ay, también te acuerdas de meter algunas cucarachas al arca, Noé. Creo que las propias cucarachas, cuando vieron ya eso, y como los insectos, ¿verdad? Ellos ya tienen el instinto de sentir que algo va a pasar. Probablemente algunas de ellas comenzaron a entrar al arca, y cuando de repente vio Noé por ahí, o su esposa, ¡ah! ¿Qué pasó, mujer? Una cucaracha. ¿Y cómo entraron aquí? Bueno, el hecho es de que sí tenemos hoy en día, no se destruyeron en el diluvio las cucarachas, todavía están aquí. Eso es para mostrarnos que la existencia, la vida, no depende del tamaño, no depende de la depravación.
Depende de la misericordia de Dios, porque fue Noé y su familia los únicos que pasaron a una nueva dispensación e iniciaron un nuevo mundo. Y lo triste de todo eso es que la descendencia de ellos también se pervirtió. O sea, no depende solo de los padres, depende también de los hijos. No depende solo de los hijos, también depende de los padres. Cada uno de nosotros va a tener que pagar por su propio pecado y por sus propias decisiones. Pero hermanos, no importa qué nosotros vamos a enfrentar, tenemos que ser valientes. Vean esta otra figura. Esta figura es el fémur de un hombre gigante descubierto en Ohio, un estado de los Estados Unidos, en 2011 por la Asociación Americana de Arqueología Alternativa. Por favor, vean el tamaño del fémur. El tamaño del fémur es prácticamente casi del tamaño de ese muchacho que está ahí excavando. O sea, que sí han habido gigantes, han habido. De hecho, hay escritos de Abraham Lincoln en su época, que él daba testimonio de que algunos de los pobladores y de los indígenas, de los aborígenes, de los indios americanos, que decían que ellos sí habían conocido a gigantes. Vean esta otra figura. Esta es una figura que está registrada por el Instituto Smithsoniano. Es el museo en Washington, Estados Unidos. Este obviamente es un gigante. Ahí está uno de los arqueólogos probablemente, o de los trabajadores que excavaron ahí, registrando probablemente medidas del tamaño de ese gigante. Miren, su cabeza casi es del tamaño de su tórax hasta su cabeza. O sea, que hubieron gigantes, hubieron, no hay duda. Vean esto aquí, es la representación de los gigantes en Anunnaki de Sumeria. La diferencia de estatura entre los seres presentes y la tablilla que está ahí. En el lado abajo ustedes pueden ver los seres que están ahí pequeños, tal vez recibiendo las órdenes del rey. Esto me recuerda a mí a Og, rey de Basán, ¿verdad? Un hombre gigante sentado en un gran trono, dando sus órdenes a sus vasallos, enanos de 1,80 a 1,90. Pero ahí está el gigante gobernando. Aquí está un pequeño mapa sobre el lugar donde donde reinaba Og, rey de Basán, en Edrei, aquí del otro lado del Jordán. Para darles aquí, perdón, voy a abrir un poquito aquí. Aquí está el río Jordán, aquí. Este es el reino de Basán. Pero aquí en este lugar fue derrotado Og. Aquí fue derrotado Og por Moisés y su ejército, ¿sí? Él vino de Astarot para acá y fue destruido. Un hombre gigante. Y habían gigantes aquí en la tierra de Canaán. Gigantes. ¿Por qué gigantes? ¿Por qué el Señor hizo eso? ¿Por qué el Señor ha permitido, ¿sí?, que nosotros tengamos que enfrentar gigantes? Eso es lo que nosotros queremos considerar con ustedes. Pero los Refaíns era una raza de hombres altos que poblaron la tierra de Canaán. En Génesis capítulo 15, Génesis capítulo 15 y en el verso 20 dice la escritura: los eteos, los fereceos y los refaítas. Aquí, perdón, refaítas. Estos refaítas son los refaíns, que era una raza de hombres altos que poblaron esa tierra. También en segundo de Samuel, creo que tenemos que considerarlo. No hemos visto muchos versículos, entonces vamos ahora a segundo de Samuel, capítulo 5 y el versículo 18. Dice: y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Se llama así por los refaítas, o sea, por los gigantes. Entonces consultó David a Jehová diciendo: iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim y allí los venció David y dijo:
que quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por eso llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Pero leamos aquí, dice, vamos a ver. Bueno, lo que está probando aquí es el valle de Refaim, que era donde estaban esos gigantes. Y como ya consideramos, Deuteronomio 3:11 era Ogi, otro de los gigantes. Ahora, también dice aquí en Deuteronomio capítulo 2 y verso 11, hablando de esos gigantes, 2:11, y leamos 2:9. Y Jehová me dijo: no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot, que eran Moab, los descendientes de él, ¿verdad? Los emitas habitaron en ella antes. Consideren esto: los emitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac. O sea, Lot, ¿quién era Lot? No estoy menospreciando a Lot, sí. La escritura en Pedro dice que él era un hombre justo, pero Lot y sus descendientes no tenían la bendición que tenía el pueblo de Israel. Con todo, ellos conquistaron un territorio que eran, los habitantes de ahí eran llamados de emitas, que también eran como los hijos de Anac, gigantes. Y dice, verso 11, por gigantes eran ellos tenidos también, como los hijos de Anac, y los moabitas los llamaban emitas. Bueno, estos eran gigantes que los hijos de Lot pelearon contra ellos y los conquistaron. Sabemos también que Hebrón, la ciudad de Hebrón, el territorio de Hebrón, fue dado para Caleb, hijo de Jefone. Y dice la escritura claramente, ahí refiriéndose a esos pasajes, que habían gigantes en Hebrón, pero Caleb venció a esos gigantes. Él expulsó, dice, a los 3 hijos de Anac, Sesai, Aimán y Talmai. Lo podemos ver en el libro de Josué, capítulo 15, versos 13 y 14 y 21 y 11. Entonces, aquí en la escritura hay abundancia de información en relación a los gigantes. Encontramos también a Esbi Benoni. Era un filisteo que era de los hijos de los gigantes, dice en 2 de Samuel 21, verso 15 al 17, cuya lanza pesaba 300 ciclos de cobre. O sea, él era una lanza grande, pesada, que no cualquier hombre podía usarla para poder entrar en la batalla. Y dice la escritura que él trató de matar a David en aquella época, y David había vencido a Goliat, pero en este momento, probablemente ya por su edad avanzada, no por su falta de habilidad, porque él era un guerrero extremadamente habilidoso, pero ya por su edad él no consiguió más defenderse. Imagínense qué habilidad era necesaria tener para enfrentar a un gigante. No era tanto fuerza, era habilidad, porque si él iba con su lanza para agarrar aquí en el abdomen a David, él tenía que agacharse o tirarse al suelo y volver a levantarse. Era una habilidad impresionante. Y ustedes saben que lo primero que comenzamos a perder cuando llegamos a ser más viejos es esa habilidad. En la mente yo puedo tratar de agacharme rápido y levantarme rápido, pero ya ahora yo ya no lo hago con esa facilidad que un guerrero podría tener. Entonces, de repente, cuando él vio que necesitaba un reflexo, no lo consiguió como debía, tal vez hasta lo golpeó, y de ahí trató de matarlo. Y entonces vino Abisai, uno de sus primos, y llegó a ayudar a David y mató al gigante. Dice que desde aquel día ya no permitieron más que David fuera a la batalla. ¿Por qué razón? Porque podían perder al rey debido no a la falta otra vez de habilidad, sino a los años que habían pasado. Tal vez un hombre muy cansado, batalló muchas batallas, pero a pesar de eso no tenía miedo de enfrentar a ese Isbi Benoni, ese gigante. Hermanos, ¿por qué estamos hablando de eso? Porque nosotros también tenemos que entender que Goliat
van a enfrentarse a nosotros, gigantes van a venir en contra de nosotros, vamos a tener que enfrentar guerras, cosas grandes, poderosas, palabras poderosas, hasta personas de mucho poder económico, político, personas con gran influencia que pensaremos que probablemente van a acabar con nosotros. No tengamos temor. Si estamos andando en justicia, confiemos en el nombre de Jehová de los ejércitos. Eso fue exactamente lo que David experimentó en su vida. Es más, solo para que veamos que ya en los días de Abraham ya habían gigantes. Abraham conocía a los gigantes en los días de Abraham. Ahí se menciona a Kedorlaomer, que conquistó a los Refaíns, dice. O sea, estamos hablando de los descendientes de los gigantes. Lo pueden ver en Génesis 14:5. Ellos ya habitaban la tierra de Canaán anteriormente, de los días de Lot y de la descendencia de ellos. Otra vez, no sabemos cómo ellos se multiplicaron después del diluvio, cómo ellos llegaron a ser otra vez, a crecer. Tengo la impresión, como no eran tampoco muchos, pero sí habían considerable número en Canaán, que eran problemas genéticos, pero yo creo que solo el Señor para poder darnos esa evidencia más claramente. Deformaciones genéticas, como el ejemplo del filisteo grande de estatura que tenía 24 dedos en las manos y en los pies. Eso nos puede ya mostrar que él no era un hombre normal. O sea, además de tener, un hombre normal tiene 5 dedos en cada mano y 5 dedos en cada pie, pero ya tener 6 en cada, eso ya indica que hay una normalidad genética. Entonces, si él creció también, el problema era más que todo con su pituitaria. En fin, yo quiero terminar con estos 5 aspectos que vamos a tocar también un poco más detalladamente en nuestra segunda sesión sobre gigantes en la tierra. Pero quiero mostrarles cómo es que David vence a Goliat. Goliat quiere decir adivino. Y la razón por la cual lo vence es porque David tenía en mente y tenía en su corazón 5 cosas importantes. 5 cosas importantes que nosotros necesitamos tener para vencer a los gigantes que se enfrentan o que el Señor permite que estén ahí. Otra vez, tal vez no están considerando lo que he dicho ya varias veces. Gigantes en la tierra. ¿Gigantes en qué tierra? No en el planeta Tierra, en la tierra prometida. Y el Señor los envía a conquistar esa tierra. En otras palabras, les está diciendo, ustedes van a tener que enfrentar gigantes. Y yo he permitido que estén allí. Y yo he permitido que ustedes tengan que enfrentarlos y no les tengan miedo. Es como Jeremías dijo, el Señor está conmigo como poderoso gigante. Jeremías sabía, su confianza en Dios era mayor que cualquier problema o cualquier hombre que se enfrentara a él. Y ese era el pensamiento sin duda también de David, nuestro hermano en Cristo, porque era un hombre de fe. Bueno, la primera cosa que encontramos, vamos a 1 de Samuel, en el capítulo 17. Versículo número 26. Dice, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Parece unas palabras de un osado hombre que está considerándose a sí mismo como mayor que el mayor hombre que había en ese momento. No lo creo. Lo que está mostrando aquí en primer lugar, en la vida de David, en el carácter de David, en su perfil espiritual, es que él era un hombre celoso por el Señor y por su pueblo.
Él amaba al Señor y para él ese filisteo incircunciso, lo único que estaba, como dice aquí claramente, ¿quién es ese hombre para estar afrontando o ofendiendo o diciendo blasfemias del pueblo de Dios, de los escuadrones? Dice, y ahí estaban todos los escuadrones de Israel con miedo de enfrentar a aquel gigante. Ni Saúl, que era el mayor de todos ellos, porque dice que su cabeza sobrepasaba la estatura de todos los hombres en Israel. O sea, ni él estaba dispuesto a enfrentar al filisteo, porque para él, según él, tenía los pies en el suelo. Es imposible que yo tenga que enfrentar a ese hombre. No sé qué vamos a hacer. Y es increíble porque ellos podrían haber armado una estrategia, ¿verdad?, de haber colocado a los arqueros listos para dispararle al famoso Goliat, pero ni eso estaban pensando. El miedo como que nos quita la habilidad de pensar correctamente, y eso sí yo lo he experimentado. Cuando las personas tienen miedo, no consiguen sincronizar o encajar sus pensamientos de forma correcta. El miedo nos quita la inteligencia. El miedo nos impide saber cuál es el siguiente paso que debemos hacer. Yo recuerdo una ocasión de niño, a mí me gustaba ir de cacería. No usaba pistola ni rifle, yo usaba una honda. Y cuando en una ocasión yo estaba tratando de cazar algún pajarito, esa era la idea, estaba yo en un árbol, debajo de un árbol, y yo puse mis pies así, de esta forma, y agarré la honda y disparé, pero no era muy bueno con la honda. Entonces no le di, no calculé bien y se fue volando. Y cuando yo vi para abajo, ahí había una serpiente debajo de mis pies. Yo exactamente, imagínense qué increíble, exactamente hice esto. Yo no pisé la serpiente, ella todavía estaba durmiendo ahí. Ni siquiera había sentido. Imagínense qué cazador más sigiloso era yo, que ni siquiera había despertado a una serpiente. Y cuando yo puse mi pie así, porque yo venía despacio para no ahuyentar al pajarito, ahí estaba la serpiente enrollada. No era muy grande, tal vez era más o menos como de este tamaño, pero ella estaba enrollada ahí. Yo tenía más o menos unos 13 años, como de unos 13 años. Cuando yo vi la serpiente, ¿saben qué sucedió? Me quedé petrificado. Yo quería moverme y mis piernas no me respondían. Hermanos, la cabeza, el cerebro es algo impresionante. Si el miedo toma control de tu vida, no sabes, no te vas a poder ni mover. Yo no me conseguí mover. ¿Y saben qué sucedió primero? Primero despertó la serpiente, agarró camino y se fue. Se fue. Cuando ella se fue, entonces yo conseguí mover las piernas y me fui. Ya no quise seguir. Y eso que era un lugar sencillo, un bosque de Sololá, una cosa ahí que no encuentro animales feroces. Sí, habían serpientes, pero otra vez, el miedo es algo que va a aterrorizarnos, que va a limitarnos, que va a impedir que podamos desenvolver la voluntad del Señor. Entonces, el primer punto, y esto es lo último que miramos, es que algo que hacía que él tuviera valor para enfrentar a los gigantes en la vida de David es que él era celoso, con un celo santo, no carnal, con un celo santo por los escuadrones de Israel, el pueblo de Dios, el ejército del Señor, y por Dios mismo. Ojalá cada uno de nosotros podamos tener ese mismo celo. Señor, gracias te damos en esta mañana por permitirnos aprender a guerrear, porque hay batallas y todos los días enfrentamos batallas. Por enseñarnos, Señor, que no solo enfrentaremos, si vamos a enfrentar a alguien menor que nosotros, que ya está temblando al vernos, no es muy difícil tener que enfrentar a alguien de esa forma. Pero si vamos a enfrentar a un gigante del cual vemos su rostro furioso y su mirada temible, probablemente va a petrificarnos y no vamos a poder movernos. Qué valor el que había en David, el haber enfrentado a Goliat. Qué valor había en el pueblo de Israel en haber enfrentado a los gigantes de Canaán. Qué valor había en Caleb en haber enfrentado a los gigantes que había en Hebrón. Pero por amor a la herencia, por amor a la voluntad de Dios, por amor a lo eterno, ellos estuvieron dispuestos a arriesgar sus vidas y enfrentar los gigantes. Señor, en el nombre de Jesús, que cada uno de nosotros aquí esta mañana
levantemos el corazón y enfrentemos aún los propios gigantes que están dentro de nosotros antes de enfrentar los gigantes externos. Gigantes como el carácter, nuestro temperamento es un gigante que nos quita la bendición de tu presencia, Señor, debido a que por una reacción fea y desagradable ya rompemos la relación con nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros hermanos en Cristo Jesús. Como este hombre joven de 22 años, este gigante de nuestra época, que por un gesto rápido vino una llaga, una herida en su tobillo, y él enfermó y murió de eso. Señor, que nosotros no hagamos esos movimientos rápidos de cólera, de ira, por un temperamento que no conseguimos dominar. Bien has dicho, Señor, que aquel que domina su espíritu es mucho más grande que aquel que conquista una ciudad. Qué comparación. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a ser vencedores de los gigantes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Subiremos para poseer la tierra, conquistando desde el mar hasta el Jordán. Los gigantes tratarán de detenernos, pero el Señor la victoria nos dará. Subiremos para poseer la tierra, conquistando desde el mar hasta el Jordán. Los gigantes tratarán de detenernos, pero el Señor la victoria nos dará. Subiremos para poseer la tierra, conquistando desde el mar hasta el Jordán. Los gigantes tratarán de detenernos, pero el Señor la victoria nos dará. Los gigantes tratarán de detenernos, pero el Señor la victoria nos dará. ¿Cuántos dicen amén a lo que el Señor va a hacer por nosotros? Por la victoria que Él nos dará. Y de hecho ya nos dio en Cristo Jesús. Él ya venció en la cruz. Dice que Él avergonzó y derrotó a los principados y potestades. En una aparente debilidad, o sea, su muerte, Él venció la muerte. Qué paradójico. Pero es así, arriesgando nuestra vida, es que nosotros llegamos a encontrar el centro de la voluntad de Dios. Subiremos para poseer la tierra, conquistando desde el mar hasta el Jordán. Los gigantes tratarán de detenernos, pero el Señor la victoria nos dará. Subiremos para poseer la tierra, conquistando desde el mar hasta el Jordán. Los gigantes tratarán de detenernos, pero el Señor la victoria nos dará. Amén. Que el Señor les dé esa victoria en sus vidas, en su familia, en la iglesia, en el trabajo y en cualquier desafío que se encuentran. Sepan que el Señor es mayor que cualquier gigante de esta tierra. Dios los bendiga y nos veremos en la próxima ocasión para seguir tratando